producir 3.5 millones de barriles diarios y actualmente se producen 2.5 millones de barriles diarios. Y eso nos ha llevado a tener que importar, o sea, al no desarrollar la refinería, estamos importando gasolina, estamos importando gas. Fíjense ustedes, en el 97 México importaba el 3% del gas que consumíamos, actualmente importa el 33% del gas que consumimos. En el caso de las gasolinas igual, en el 97 se importaba el 25% de las gasolinas, actualmente se importa el 50% de las gasolinas. Pero no se nos dice el porqué de eso, el por qué México no ha desarrollado las refinerías, el por qué México dejó de invertir en el sector petrolero, el por qué se ha dejado de invertir en el sector eléctrico. Y esto está íntimamente relacionado al régimen tributario, al régimen fiscal al cual ha sido sujeto Pemex, donde el gobierno se apropia de las ganancias de dicho sector y por lo tanto lo ha descapitalizado, lo ha sobreendeudado. La deuda que tiene Pemex es de 140,000 millones de dólares. Como resultado, repito, de que el gobierno ha mantenido bajos impuestos o nulos impuestos a la cúpula empresarial de este país y en consecuencia ha financiado su gasto a través de la renta petrolera. Ingresos petroleros que deberían potenciar el desarrollo de la industria petrolera, renta petrolera que debería potenciar el desarrollo de la refinería, la petroquímica, no, se ha desperdiciado en gasto corriente que debe ser financiado por la política tributaria que no se ha establecido para no afectar a la cúpula empresarial en este país. Entonces, ante los problemas que enfrenta la industria petrolera, dice, bueno, que participe, que venga la inversión privada para que traiga tecnología y así incrementar la producción y las exportaciones de petróleo. Se nos dice que esta reforma energética vendrá a incrementar la producción, las exportaciones de petróleo y por lo tanto se traducirá en mayores ingresos tributarios. Mayores ingresos tributarios que van a permitir potenciar el gasto y la inversión pública para impulsar el crecimiento económico del país e incrementar el empleo. Se nos dice que esta reforma energética y la eléctrica tendrá a disminuir el precio de las gasolinas y la electricidad. La cuestión es de que el sector privado, bien sabemos, busca la ganancia. La inversión extranjera que vendrá al sector eléctrico y petrolero no va a venir a resolver los problemas que los nacionales hemos sido incapaces de resolver. Viene a apropiarse de la renta petrolera. Nos dice que al abrir la industria petrolera a la inversión extranjera habrá un proceso de competencia y que por lo tanto, de ahí que va acompañado de la reforma hacendaria, que le va a liberar recursos a Pemex, pero la reforma presentada el domingo contempla liberarle hasta el 2015, ir liberando recursos a Pemex para que tenga recursos para que incremente la inversión y encare el proceso de competencia. Pemex no tiene ninguna posición competitiva frente a la Shell, frente a las grandes empresas internacionales petroleras que vendrán a México. La CFE no tiene ninguna condición competitiva frente a las empresas eléctricas internacionales que vendrán hacia México. En este proceso de competencia bien lo conocemos. ¿Qué se nos dijo con los tratados de libre comercio, con estas reformas estructurales que nos llevaron a la apertura comercial? Que íbamos a las ligas mayores, era el discurso del güey Serra Puche, que era secretario de Comercio en aquel entonces. Que México iba a las ligas mayores a exportar al mercado norteamericano. Pues resulta que las importaciones, lo que el país importa, compra del exterior, es más de lo que se vende. Este proceso de competencia que ha generado la entrada de productos importados nos ha llevado a tener menos industria y menos agricultura. Hemos perdido la autosuficiencia en granos básicos. México tiene que importar trigo, tiene que importar frijol, tiene que importar maíz, tiene que importar azúcar para satisfacer el consumo nacional, debido a que no somos competitivos frente a estas importaciones baratas provenientes del exterior. Hoy día tenemos menos industria de la que teníamos en 1980. La industria manufacturera en el 80 representaba el 23% de la actividad económica del país. Hoy día representa
aumenta el 17%. Ha habido rompimiento de cadenas productivas y de ahí el menor crecimiento de la economía mexicana. De ahí el problema de desempleo y subempleo y de la economía informal, donde el 60% de los trabajadores están en el sector informal. ¿Resultado de qué? De estas reformas estructurales que nos llevaron a la globalización, a la apertura comercial y financiera, sin tener México las condiciones de competitividad para salir airoso dentro de este proceso. Y ahora nos dicen que esta reforma energética propiciará la competencia en el sector petrolero para que Pemex compita con las empresas transnacionales. Nos van a llevar a desplazar más a Pemex de lo que ya ha sido desplazado en el propio mercado nacional. Entonces, ¿a quién responden estas reformas estructurales? ¿Quién es el beneficiado de estas reformas estructurales? El país no ha salido beneficiado de estas políticas macroeconómicas de estabilidad y de estas reformas estructurales. El beneficiado ha sido el señor Carlos Slim, que se apropió, o sea, que compró barato teléfonos de México. Los beneficiados han sido la banca internacional, que gana en el país lo que no gana en su lugar de origen, especula, cobra altas tasas de interés, y repito, no es funcional la dinámica económica. Los beneficiados de estas reformas estructurales son aquellos que han privatizado la infraestructura en este país y uno tiene que pagar para trasladarse de un pueblo a otro. Los beneficiados de este país son aquellos que han pasado a comprar las empresas públicas. Fíjense ustedes, el año pasado en la lista de Forbes, donde había 11 mexicanos los más ricos del país, resulta que en el año pasado estaba Chapo Guzmán, quitando a Chapo Guzmán, los otros 10 eran ricos. ¿Por qué? Porque se eran apropiado de empresas públicas. Ahí estaba el señor Carlos Slim, estaban las mineras, estaba la banca, estaban las televisoras. Entonces, estas políticas, estas reformas estructurales llevan a disminuir el tamaño y participación del Estado en la actividad económica y a incrementar la participación de la cúpula empresarial en los sectores estratégicos y prioritarios de la economía. De ahí que lleva a la mayor concentración de la riqueza en unas cuantas manos. Y al disminuir el tamaño y participación del Estado en la actividad económica, menos poder, menos recursos pasa a tener el gobierno para satisfacer las demandas de la población, las demandas de crecimiento, de empleo y bienestar. Hay que recordar o tomar memoria de que los gobiernos surgieron para satisfacer las demandas de la mayoría de la población. Pues resulta que tenemos gobiernos que gobiernan para una cúpula empresarial, que es la que se está apropiándose de la riqueza de este país, ¿no? Y no están gobernando para la gran mayoría de la población que demanda condiciones de empleo bien remunerado, que demanda mejores prestaciones sociales, mejores condiciones de nivel de vida. Y lógico, en toda reforma estructural siempre dicen, esto es para el bienestar social, esto es para crear condiciones de empleo y mejorar el nivel de vida de la población. En absoluto. Ellos mismos reconocieron que en los últimos 30 años sigue el mismo porcentaje de pobreza y en términos absolutos ha crecido. Y esto es resultado de estas políticas que han venido favoreciendo el sector financiero, de estas reformas estructurales que nos han llevado, repito, a la mayor privatización y extranjerización de la economía. Ahora, señalan que el petróleo seguirá siendo nuestro. Sí, pero resulta que el que lo va a sacar va a ser el sector privado. El sector privado, ¿qué le va a decir el gobierno? Ah, ¿quieres que te saque el petróleo? Pues te va a costar tanto, ¿no? Entonces finalmente a que se lleva la renta petrolera es que lo saquen, y es las empresas transnacionales petroleras. Estos contratos de utilidades compartidas, donde el mismo secretario de Hacienda ha sido, no va a ser más del 50%, resulta que ellos, al tener la tecnología y los recursos financieros, son los que van a poner el precio y la ganancia a obtener. Recordemos el discurso de Salinas de Gortari cuando empezó a vender las grandes empresas públicas, decía, no requerimos un Estado obeso, necesitamos un Estado fuerte, pero la fortaleza de un Estado la da su control sobre los medios de producción, la da su control sobre los sectores estratégicos. El momento en el cual estamos con décadas donde el gobierno tiene cada vez menos control sobre los sectores estratégicos, pasa a subordinarse hacia aquel sector privado que pasa a controlar estos sectores estratégicos, como lo estamos viendo. Ahí está, se acaba de aprobar ya en comisiones en el Congreso la reforma financiera que le da más poder a la banca. Mientras en el resto del mundo tratan de regular el sistema bancario, tomando en cuenta que el sistema bancario y financiero nos ha llevado crisis tras crisis altamente profundas, en este país se legisla para darle más poder a la banca, para que la banca se cobre a los chinos frente a
tenor que no puede pagar su deuda. En vez de que esta reforma financiera genere condiciones de ingreso a los deudores para no caer en cartera vencida, para no ser sujeto de embargo por parte de la banca, nada. Es una reforma financiera que le da mayor poder legal a la banca para cobrarse ante los problemas de cartera vencida lo más rápido posible. Vemos, repito, que no se legisla en este país en beneficio del sector agrícola, ni del sector industrial, ni de las empresas pequeñas y medianas, para que incrementen sus ingresos y así sean sujetos de crédito y puedan pagar dicho crédito. No, se sigue fortaleciendo el sector financiero, se sigue fortaleciendo la cúpula empresarial, pensando que ellos van a invertir para impulsar la dinámica económica de este país. En absoluto. La preocupación del sector privado es la ganancia por la ganancia misma, no generar empleos productivos bien remunerados en beneficio de las grandes mayorías. Ahí está la reforma laboral que aprobada en diciembre pasado. ¿Qué se nos dijo? Esto va a generar más empleo, va a generar más empleo formal. El desempleo sigue aumentando, el subempleo sigue aumentando, no obstante esta reforma laboral que disminuye las prestaciones a los trabajadores y la disminución del costo del trabajo. Una empresa no va a generar un empleo por más barato que sea, sino le va a redituar más de lo que la empresa invierte en su contratación. Mientras siga este contexto de contracción económica, no va a haber generación de empleo por más barato que este empleo sea, evidenciando que no es a través de la reforma laboral aprobada que se va a resolver el problema de desempleo y subempleo en nuestro país. Igual, con respecto a esta reforma energética, encaminada, repito, a incrementar la participación del sector privado en la economía, para incrementar la producción de las exportaciones y así el gobierno pueda ver incrementados sus ingresos tributarios. La cuestión es de que va a sobreexplotarse más los yacimientos petroleros y más rápido se terminará las reservas petroleras de nuestro país. Entonces, en vez de preocuparse de preservar los yacimientos petroleros, las reservas petroleras para las próximas generaciones, la prisa es saciar, o sea, acabarse lo más pronto posible las reservas existentes para poder solventar la problemática actual. O sea, no hay prisa alguna, porque en México el gobierno dice no tenemos tecnología para las aguas profundas, no hay prisa para desarrollar la exploración y explotación en aguas profundas. Todavía en las aguas someras hay viabilidad de seguir desarrollando, explotando el petróleo. Y aparte la tecnología para desarrollar en aguas profundas, México la puede alcanzar en corto tiempo, sin necesidad de permitir que las empresas transnacionales inviertan ahí y se queden con la renta petrolera. Perfectamente el gobierno nos dice no tiene recursos para poder desarrollar la industria petrolera. Petróleos Mexicanos es altamente rentable. El problema es que el gobierno ha usufructuado la riqueza petrolera para no incrementar impuestos a la cúpula empresarial. Perfectamente se le puede liberar a Pemex de este régimen tributario para que invierta y así frenar el proceso de privatización. Perfectamente el gobierno puede incrementar el gasto público deficitario en favor de Pemex y esto no va a ser inflacionario. ¿Por qué? Porque Pemex es altamente productivo, generador y ahorrador de divisas. Pero no, esta política de austeridad fiscal que ha venido predominando en el país es la que achica el tamaño y participación del Estado en la actividad económica y es la que lleva a que el sector privado pueda invertir donde el gobierno deja de hacerlo. Es una posición ideológica por parte de los tomadores de decisiones, por parte de aquellos que nos han gobernado y nos gobiernan, de disminuir la participación del Estado y dar mayor participación a la cúpula empresarial nacional e internacional. ¿Por qué de estas reformas, esta reforma energética, qué nos dicen? Es que va a venir mucha inversión extranjera. La cuestión es de que la política macroeconómica en la cual estamos nos ha llevado a depender de entrada creciente de capitales. ¿Por qué razón? Porque ha sido la entrada de capitales. ¿Dónde está la mano? Gracias. Es decir, la economía mexicana no tiene condiciones internas
para reducir la inflación, para estabilizar la relación peso-dólar. La economía mexicana no tiene ninguna condición de mantener la apertura comercial ni la apertura financiera. Es decir, no tiene condiciones de permitir la libre movilidad de mercancías y capitales. Si esto ha sido posible, ha sido por la entrada de capitales. Porque en este movimiento de mercancías compramos más de lo que vendemos. ¿Cómo se financia? Con entrada de capitales. Y la cuestión es que toda la política económica va dirigida a promover entrada de capitales. Tenemos una tasa de interés por arriba de la tasa de interés en Estados Unidos. ¿Para qué? Para que venga capital. Tenemos más de 130,000 millones de dólares de inversión extranjera en deuda pública, debido a estos diferenciales de tasa de interés. Ahí está el proceso de privatización y extranjerización de la economía, en el cual se inserta la reforma energética. ¿Para qué? Para que venga inversión extranjera, seguir incrementando reservas internacionales y así seguir manteniendo el dólar barato, y al abaratar el dólar se abarata el precio de los productos provenientes del exterior y así se reduce la inflación. Decíamos, estos productos baratos provenientes del exterior desplazan a la producción nacional y de ahí que tenemos menos crecimiento económico, menos generación de empleo. ¿Quién se favorece de la estabilidad de la moneda? El que la controla, que es el sector financiero. El sector financiero es el que quiere la estabilidad de la moneda controlada por él. Y México no tiene condiciones internas para bajar la inflación, para estabilizar la relación peso-dólar. Si lo hemos logrado, si se ha logrado, ha sido por la entrada de capitales. Entonces, toda la política macroeconómica dirigida a promover entrada de capitales frena, actúa en detrimento del sector productivo. Altas tasas de interés para promover entrada de capitales, altas tasas de interés que encarece el crédito y frena el crecimiento de la inversión. Política de disciplina fiscal, donde el gobierno no gasta. ¿Para qué? Para que venga la inversión extranjera y la inversión extranjera invierta donde el gobierno deja de hacerlo. Entonces, al no gastar el gobierno, contrae la demanda, contrae el mercado interno y afecta a la esfera productiva. Esta entrada de capitales, decíamos, abarata el dólar y disminuye la competitividad de la producción nacional, y de ahí que tengamos menos industria, menos agricultura, menos empleo. Entonces, ¿a dónde nos está llevando esta política económica? A que el país no nos pertenezca. La banca es controlada por la banca extranjera, ¿no? Repito, y es disfuncional a la dinámica económica, gana lo que quiere. Estamos vendiendo sectores estratégicos para que venga inversión extranjera. El país, repito, no nos pertenece. La política económica, en vez de responder a las necesidades de crecimiento, empleo y bienestar, responde a los intereses de los dueños de dinero, y de ahí la gran concentración del ingreso en manos de unos cuantos. ¿Sí? Al gobierno se evidenció el domingo que le preocupa el no crecimiento, se le preocupa la pobreza, le preocupa la gran desigualdad, pero no se da cuenta que es la misma política económica que sigue predominando en el país, que ellos instrumentaron y siguen instrumentando, la causante de esto. Los problemas del país no se van a resolver con la reforma energética de mayor extranjerización de dicho sector. Al contrario, el gobierno terminará teniendo menos recursos porque la renta petrolera se la van a llevar las empresas transnacionales. Y de ahí que pasamos a la cuestión de la reforma hacendaria, donde el gobierno contempla, ¿no?, dice, la necesidad de incrementar la recaudación tributaria para poder incrementar el gasto social, incrementar el gasto de infraestructura, para poder crecer y para crear condiciones de empleo. La reforma hacendaria presentada el día domingo contempla mantener la tasa de 16% del IVA y no gravar alimentos y medicinas. ¿Por qué el gobierno decide esta postura? Decide no incrementar el IVA. Porque la actividad económica va para abajo. ¿Qué pasaría si el gobierno hubiera incrementado el IVA del 16 al 18 o 20%? Pues más se hubiera contraído la demanda, se contrae el poder adquisitivo, se contrae la demanda y mayor contracción económica tendría el país. Y ahí está el reclamo del sector privado el día de ayer, diciendo no, pues que se debió haber incrementado el IVA, que para así incrementar la base tributaria, que contribuyan todos, porque todos consumimos. Pero ahí una buena decisión, reconozco, por parte del gobierno, de no incrementar el IVA y no
alimentos y medicinas, porque esto hubiera mermado más el poder adquisitivo de la población en un contexto de disminución de salarios, en un contexto de alto desempleo y subempleo. Y de ahí que el gobierno planteó la necesidad de gravar al sector financiero, gravar a la bolsa, que ha sido el sector favorecido por parte de la política económica predominante. Ya está, o sea, el sector privado que va a hacer lobby, va a comprar votos en el Congreso, justo para evitar que esto o que esta iniciativa progrese. Ahora, la iniciativa contempla que se va a eliminar 3/4 partes de los tratamientos preferenciales y la mitad de los regímenes especiales, y también se elimina la consolidación fiscal. ¿En qué consiste la consolidación fiscal? Que 400 grandes grupos económicos del país hacen una consolidación fiscal, meten a todas las empresas. Televisa tiene grandes ganancias por la televisora, pero tiene pérdidas en otras empresas. Y entonces, finalmente, pues la suma es cero y por lo tanto no paga impuestos. Entonces, y así está muchas otras empresas, grandes empresas en el país, y a través de la consolidación que meten a todas las empresas en el mismo saco, entre pérdidas y ganancias, terminan sin pagar impuestos. Entonces el gobierno ha decidido eliminar la consolidación fiscal y las que tengan ganancias deben pagar impuestos. Y esta ha sido una demanda de hace muchos años por parte de sectores académicos de la universidad, que finalmente el gobierno incorpora. Ya está, repito, el sector privado ya está haciendo lobby en el Congreso para frenar dicha iniciativa. Desaparece el impuesto empresarial de tasa única, que no tuvo resonancia de significación alguna. El caso del impuesto sobre la renta, a ingresos anuales arriba de 500,000, aumenta la tasa de 30 a 32%. Y también se introduce el IVA a la renta y venta de casas y departamentos, que antes estaban exentos de esto. Habrá también IVA a las colegiaturas, y se plantea límite a las deducciones personales, porque también hay un montón de deducciones dentro del impuesto sobre la renta, y el límite va a estar entre 2 salarios mínimos anuales y el 10% del ingreso bruto del causante. Se eliminan las exenciones a los servicios de enseñanza. Recordemos que el gobierno de Felipe Calderón había acordado deducir cierta cantidad de las colegiaturas del sector privado. Esto se elimina. También se elimina el hecho de que sean exentos del pago, o sea, deducir del pago de impuestos el pago de intereses de las hipotecas. Y también se excluye, o sea, también se elimina las exenciones positivas a las importaciones temporales que realizan las empresas transnacionales. Esta es una buena medida en el sentido de encarecer importaciones para que estas empresas maquiladoras consuman mejor insumos nacionales para apuntalar la dinámica económica del país. Y luego otra de las medidas a destacar es la incorporación de empresas del sector informal a la economía formal. Entonces, en el primer año, las empresas que se incorporan a este programa no van a pagar impuestos, pero después van a ir en forma progresiva ir pagando impuestos. Aquí la cuestión es la siguiente: si tenemos el 60% de los trabajadores en el sector informal y un montón de pequeñas y medianas empresas del sector informal, es porque fueron excluidas del sector formal. ¿Qué implica esto? Que la economía formal no genera los ingresos, las ganancias suficientes de las empresas para poder pagar impuestos, para poder pagar las prestaciones laborales, para poder pagar seguro social, Infonavit y demás, y de ahí que se fueron a la economía informal, donde no pagan impuestos ni prestaciones laborales. Entonces el gobierno quiere atraerlas, dando facilidades en el pago de impuestos y en el pago de las prestaciones laborales. Pero resulta, desde mi perspectiva, que esto no va a progresar. ¿Por qué razón? Porque estamos en un contexto, repito, de deceleración de la actividad económica. Está disminuyendo el ingreso de las empresas e individuos, y por lo tanto más va a aumentar la economía informal. La única forma de disminuir la economía informal es impulsar
que incremente el ingreso de las empresas e individuos, y entonces sí, las empresas puedan entrar a la economía formal, pagar sus obligaciones tributarias y las obligaciones laborales. Pero este entorno no se da. O sea, la perspectiva es que siga la desaceleración de la actividad económica del país. Aunque los criterios generales de política económica presentados el domingo, el gobierno dice que vamos a crecer el 3.9% el próximo año, que porque Estados Unidos va a crecer y eso no baja nada. En absoluto, en absoluto. De hecho, está el mismo documento, señala que este segundo semestre del año va a ser mejor que el primero. No hay ninguna viabilidad de que el segundo semestre del 2013 sea mejor que el primero. Siguen cayendo las exportaciones, sigue cayendo el consumo y la inversión del sector privado, y en consecuencia esto contrae demanda y contrae la actividad económica. El escenario internacional, repito, es de recesión en Europa, de desaceleración de la actividad económica en Europa, y Estados Unidos no crece más allá del 2% promedio anual. Entonces, Estados Unidos dejó de ser el motor del crecimiento de la economía mundial, y en el país no se observa que haya una política contracíclica. Si bien el gobierno en esta reforma hacendaria contempla un déficit de 1.5% para el próximo año, lo cual es positivo, repito, porque estamos en un contexto donde el sector privado no está invirtiendo, está cayendo el consumo, el sector externo es adverso porque están cayendo las exportaciones, pues el gobierno tendría que asumir una política contracíclica de gasto público deficitario, incrementar el gasto. Entonces de ahí que anuncian un déficit de 1.5%. Y en forma transitoria nos dice, pero esto es insuficiente para poder generar un incremento de demanda y un crecimiento económico del 3.9% como están apuntalando para el próximo año. ¿Por qué razón? Porque seguimos en un contexto de economía abierta. Entonces todo incremento de demanda, pues la gente va a Walmart, ¿no? Va a comprar productos importados, y por lo tanto ese incremento de demanda se filtra al exterior y no dinamiza el sector productivo agrícola e industrial, y por lo tanto no va a impactar positivamente sobre la dinámica económica del país. Es decir, estamos viendo cómo el Banco Central bajó la tasa de interés en marzo de 4.5 a 4. El viernes anunciaron bajarla de 4 a 3.75. Pues resulta que la política monetaria por sí sola no reactiva la economía. Porque esa es la tasa de interés de referencia, porque la banca cobra a otra alta tasa de interés. El Banco de México espera que la banca baje la tasa de interés a la cual cobra. Vamos a ver si la baja, y si la baja en medio punto, la pasa de 20 a 19.5. O sea, en un contexto donde la actividad económica está creciendo un 1%, pues lógico, esto no genera ingreso a las empresas y a los individuos para poder pagar una tasa de interés del 15 o 16 o 18 o 20%. Entonces, por lo tanto, de ahí que el gobierno haya decidido con esta reforma hacendaria un gasto deficitario de 1.5 del PIB, pero repito, va a ser insuficiente para poder reactivar la economía, tomando en cuenta que seguimos en este contexto de economía abierta, donde más del 60% de los productos tienen arancel cero, y con este dólar barato la gente prefiere el producto importado, y de ahí que la mayor demanda se irá al exterior y no generará efectos multiplicadores internos en favor del crecimiento. Entonces vemos que también el gobierno anunció un seguro de desempleo en esta reforma hacendaria del domingo pasado. ¿En qué consiste el seguro de desempleo? Pues resulta que el trabajador que quede desempleado dentro de la economía formal, ¿no?, va a recibir el 50% de su ingreso, siempre y cuando no sea arriba de 10,000 pesos. Pero va a ser solamente por 6 meses. Al cuarto mes solamente va a seguir con un salario, el seguro de desempleo, de un salario mínimo, ¿no?, a partir del cuarto mes. Repito, son 6 meses. Entonces, la cuestión es que si el problema es el desempleo, si el problema es el subempleo, pues tú tienes que instrumentar una política de pleno empleo para todos aquellos que buscan y no lo encuentran, y no una política de seguro de desempleo para los trabajadores del sector formal. Si están reconociendo que el 60% de los trabajadores están en economía informal, ¿no?, entonces este seguro de desempleo pues, va para el 40% de la economía formal que quede desempleado. Repito, pero solamente por 6 meses, y sobre todo 4, porque a partir del
el cuarto mes ya tienes un seguro de desempleo de un salario mínimo que no te da para nada. Y dice, es para que estimularlos a que busquen empleo. Pues busca la gente empleo y no lo encuentra. ¿Por qué? Porque la actividad económica se está desacelerando. El gobierno no está invirtiendo en el sector agrícola, no está invirtiendo en el sector industrial, no está protegiendo la producción nacional frente a importaciones. Entonces, el problema de desempleo y subempleo es un problema estructural que no se resuelve con seguro de desempleo. Tú tienes que generar políticas de pleno empleo, políticas de empleo para todo aquel que lo busca y no lo encuentre. Y por eso el gobierno tiene que incrementar el gasto, tiene que proteger a la producción nacional frente a importaciones, y eso no lo están haciendo. Entonces, vemos que también otra de las, lo que contempla la reforma hacendaria que compete a ustedes es fortalecer la recaudación de estados y municipios. La cuestión es la siguiente, o sea, el gobierno contempla de aumentar para el próximo año la recaudación en 1.4% del PIB, y que para el 2018 la recaudación, el incremento de la recaudación sea 3 puntos porcentuales del PIB y 1 punto porcentual vaya para estados y municipios. Pero el problema es el siguiente, que lo que el gobierno recauda está en función de ¿qué? Está en función del nivel de ingreso de las empresas e individuos. Si el nivel de ingreso de las empresas e individuos no crece, pues no crece la recaudación, por más aumento de la tasa que el gobierno aplique, instrumente. ¿Está claro? Sí. Entonces, eso de decir que va a aumentar la recaudación 1.4% el próximo año en absoluto. ¿Listo? Y eso implicaría que tuviésemos un gran dinamismo de la actividad económica el próximo año, que de hecho el gobierno contempla que vamos a crecer 3.9, pero no hay condiciones ni internas ni externas que nos lleven a un crecimiento de 3.9 para el próximo año. Entonces, repito, mientras no aumente el ingreso de los empresas e individuos, no se puede instrumentar una reforma tributaria de aumento de impuestos. Pues no por nada ya está protestando la cúpula empresarial de este país, porque le van a quitar la consolidación fiscal, le van a quitar las exenciones y evasiones tributarias que hasta ahora ha hecho uso. ¿Por qué? Porque están viendo frenadas sus ventas, están viendo frenadas sus ingresos. Las reformas tributarias se instrumentan cuando el país está creciendo, cuando está creciendo el ingreso de las empresas e individuos, situación que no está presente en nuestro país. Y luego, ok, está bien es decir que grabar a la bolsa, pero una tasa de 10%, por favor, ¿no? Y luego es más, si nosotros vemos los datos, la bolsa ha venido cayendo en lo que va del año. Entonces, tú debiste haber grabado la bolsa cuando estuvo creciendo, cuando estuvo ofreciendo ganancias de 40, 50, hasta 100% anual. Pero en un contexto donde está cayendo la bolsa, pues ¿qué recaudación vas a tener tomando en cuenta, repito, que va para abajo? Entonces, vemos que es una problemática de la política económica en su